Imagina esto por un segundo. Abres la Biblia, llegas a Levítico y tu mente se apaga. Empiezas con ganas, pero en pocos minutos sientes lo mismo que millones sienten. Esto no es para mí, esto es confuso. Esto es demasiado. Y ahí nace una culpa silenciosa. Quieres acercarte a Dios, pero te tropiezas con páginas que parecen un muro. Y lo peor es que nadie te lo explica con claridad. Así que sigues adelante, con una fe a medias, con preguntas guardadas, con la sensación de que estás lejos, aunque estés cerca. Pero hoy ese muro se cae, porque Levítico no es un libro muerto, es una alarma encendida. Es Dios diciendo: yo quiero habitar contigo, pero no puedes entrar a mi presencia como si nada. Levítico revela algo que duele admitir. Hay cosas que nos ensucian por dentro, hábitos que normalizamos, culpas que escondemos, heridas que maquillamos, y aún así pretendemos vivir en paz. Y por eso tantos viven cansados. Por fuera sonríen, pero por dentro sienten que algo está desordenado, que falta limpieza, que falta dirección. Así que quédate, porque en este video vas a entender Levítico de una forma clara, intensa y práctica. Vas a descubrir por qué estas páginas hablan de ti, de tu ansiedad, de tu culpa, de tu necesidad de empezar de nuevo. Y cómo este libro, que muchos abandonan, puede convertirse en el mapa que te devuelve al centro, la presencia de Dios, sin confusión y sin máscaras. Antes de empezar, si te gustan los estudios bíblicos claros y con aplicación real, suscríbete ahora y activa la campanita, porque hoy Levítico va a cambiar tu forma de ver la santidad. Tópico 1. Inicio. ¿Por qué Levítico parece difícil y por qué en realidad es vital? Imagina la escena conmigo. No estás en una biblioteca silenciosa con aire acondicionado. Estás en un desierto real, con polvo pegándose a la piel, con el sol golpeando fuerte y con un pueblo enorme. Familias, ancianos, niños, intentando aprender a vivir como nación por primera vez. Acaban de salir de Egipto, de siglos de esclavitud, y ahora caminan con una mezcla rara de emociones. Alivio, porque ya no hay látigos, pero también miedo, porque no saben quiénes son sin cadenas. Y en medio de ese campamento, en el centro, está el tabernáculo, una tienda sagrada que no es decoración, es un recordatorio permanente de una verdad gigantesca. Dios decidió habitar en medio de ellos. Y ahí es donde Levítico deja de ser un libro difícil y se convierte en una pregunta que atraviesa el tiempo. Si Dios es santo, ¿cómo puede un pueblo frágil vivir cerca de él sin destruirse? Porque seamos honestos, hoy pasa algo parecido. Muchas personas quieren acercarse a Dios, pero sienten que hay una distancia invisible, no porque no crean, sino porque cargan cosas por dentro, culpas viejas, hábitos que no logran romper, heridas que nadie ve, pensamientos que les avergüenzan. Y entonces abren la Biblia buscando paz, pero tropiezan con Levítico y sienten: esto no es para mí, esto es confuso, esto es demasiado. Y esa sensación duele, porque en el fondo uno piensa: si no entiendo esto, ¿qué me falta? ¿Será que Dios es solo para gente más espiritual que yo? Pero Levítico no fue escrito para una élite, fue dado a un pueblo real, con barro en las sandalias y caos en el corazón. Y su mensaje central es directo, casi como un golpe de realidad. Dios es cercano, pero no es ligero. Dios es amor, pero también es fuego. Dios quiere comunión, pero no a costa de ignorar el pecado, la injusticia y la contaminación interior. Por eso, cuando Levítico habla de sacrificios, de pureza, de sacerdotes, no está intentando complicarte la vida. Está haciendo algo mucho más profundo. Está enseñando, con símbolos y con prácticas concretas, que la vida humana necesita orden y limpieza para sostener una relación real con el Dios vivo. Y aquí viene la parte que te hace ver el peso del asunto. Imagina a un hombre llevando una ofrenda. No lo hace con frialdad, lo hace con conciencia. Sabe que lo que está en juego no es un ritual vacío, es el reconocimiento de que el mal tiene costo, que la culpa no se borra fingiendo que no existe y que la cercanía con Dios no se improvisa. Y eso conecta con la vida de hoy
más de lo que pensamos, porque mucha gente vive cansada sin saber por qué. No es solo trabajo, no es solo estrés, es el desgaste de vivir dividido por dentro, una cosa por fuera, otra por dentro. Levítico te empuja a mirar esa grieta y te dice, sin suavizarlo, si quieres paz verdadera, necesitas tratar lo que te contamina. Si quieres una vida firme, necesitas reverencia. Si quieres estar cerca de Dios, necesitas un camino. Así que este primer paso es clave. No leas Levítico como listas. Léelo como lo que es, un mapa de acercamiento, un manual de santidad práctica, una invitación seria y misericordiosa. Yo estoy aquí en medio de ustedes. Ahora aprendan a vivir en mi presencia. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Levítico deja de parecer una pared y empieza a verse como una puerta. Tópico 2. El escenario, del Sinaí al tabernáculo, Dios en medio del campamento. Ahora, con esa idea en la cabeza, que Levítico es una puerta y no una pared, tienes que mover la cámara un poco y mirar dónde ocurre todo esto, porque Levítico no nace en una ciudad elegante, ni en un palacio, ni en un templo de piedra como los que vendrían siglos después. Nace en un lugar áspero, el desierto, cerca del monte Sinaí. Y cuando digo desierto, no pienses en una postal bonita, piensa en viento caliente, en noches frías, en un horizonte interminable y en una realidad diaria. Aquí no hay supermercado, no hay hospital, no hay policía, no hay sistema de alcantarillado, y aún así hay un pueblo inmenso conviviendo. Ese detalle ya te ayuda a entender por qué Dios habla de orden, de limpieza, de límites, de convivencia. En un campamento así, el caos no es un concepto, es una amenaza. Y en medio de ese campamento hay algo que cambia todo, el tabernáculo. Imagina la escena desde arriba, como si vieras un mapa. Tribus organizadas alrededor, tiendas por todas partes, niños corriendo, animales, humo de fogones. Y en el centro, una zona diferente, más definida, más cuidada, no por lujo, sino por significado. El tabernáculo era la señal física de una verdad invisible. Dios no solo guía desde lejos, Dios decide habitar cerca. Eso, para un pueblo que venía de la esclavitud, era revolucionario. En Egipto, los dioses estaban en templos enormes y el pueblo común quedaba lejos. Aquí, el Dios de Israel pone su morada en el centro del campamento. Es como si dijera, no soy un Dios de vitrina, soy un Dios que camina con ustedes. Y por eso, Levítico comienza con una frase clave. Dios habla desde el tabernáculo. Ese detalle importa muchísimo. No es Moisés improvisando reglas por ansiedad. Es la voz de Dios saliendo del lugar donde se manifiesta su presencia. Esto le da al libro su tono. Levítico no es un manual burocrático. Es una conversación divina con un pueblo que vive a pocos pasos de lo sagrado. Ahora, aquí entra un poco de contexto que ayuda a ver el momento. Israel está en un punto de transición. Acaban de recibir la ley en el Sinaí, ya han construido el tabernáculo, según el relato del Éxodo, y ahora necesitan aprender algo práctico, cómo acercarse, cómo adorar, cómo mantenerse en comunión sin tratar a Dios como si fuera un amuleto. Y además hay un factor humano. Este pueblo no viene limpio culturalmente, viene con marcas de Egipto, con hábitos, con mezclas, con formas de pensar aprendidas bajo opresión. Entonces Dios, con paciencia y firmeza, empieza a formar una identidad. Ustedes no son Egipto, ustedes son mi pueblo. Y eso se vuelve aún más visual cuando entiendes cómo funcionaba el tabernáculo. Había áreas y límites, patio exterior, lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué enseña eso? Que la cercanía con Dios es real, pero no es casual. Hay niveles de acceso, hay preparación, hay reverencia, no para humillar al pueblo, sino para protegerlo, porque la santidad de Dios no es un adorno, es como fuego. El fuego calienta, ilumina, purifica, pero si lo agarras con la mano, te quema. Levítico nace dentro de esa realidad. Dios cerca, pero Dios santo. Y aquí viene la parte que conecta con la vida de hoy, sin cambiar el sentido del tópico. Muchas personas quieren a Dios en el centro,
pero sin límites, sin orden, sin transformación. Quieren el consuelo del tabernáculo, pero sin el respeto del tabernáculo. Y Levítico aparece justo ahí para decir, si Dios está en medio, entonces tu vida no puede seguir girando como antes. Cuando algo sagrado está en el centro, todo alrededor se reorganiza. Tu tiempo, tus decisiones, tu forma de tratar al otro, tu manera de manejar la culpa, incluso tus impulsos. Así que este es el escenario, un pueblo en el desierto, un monte que todavía les recuerda el temblor de la voz divina y un tabernáculo en el centro como corazón palpitante del campamento. Y desde ese lugar Dios habla, no para complicar, sino para guiar, no para alejar, sino para enseñar el camino. Y ahora que ya estás parado frente a esa tienda sagrada, con el campamento respirando alrededor, lo siguiente es inevitable. Si Dios está aquí, ¿cómo se entra? ¿Cómo se adora? ¿Cómo se repara lo que está roto? Y ahí es cuando Levítico empieza a abrir sus primeras instrucciones. Tópico 3. Las ofrendas no son pagos, son lenguaje espiritual. Y entonces, estando ahí, con el tabernáculo en el centro y esa pregunta ardiendo en el aire, ¿cómo se entra? ¿Cómo se adora? ¿Cómo se repara lo que está roto? Levítico te lleva directo al primer gran idioma que Dios le enseña a su pueblo, las ofrendas. Porque imagina esto, un hombre o una familia caminando por el campamento. Se escucha el murmullo de miles de personas, el balido de animales, el crujir de la arena bajo los pies. Y esa persona lleva algo consigo, tal vez un animal sin defecto, tal vez harina fina, tal vez aceite e incienso. No camina como quien va a cumplir un trámite, camina con peso en el corazón. Porque delante de ese altar nadie finge. Ahí se entiende algo que la vida moderna intenta borrar. Lo espiritual tiene consecuencias reales. Ahora, aquí viene la aclaración importante para no malentender Levítico. Las ofrendas no eran pagos para comprar a Dios. No eran toma a Dios y déjame en paz. En la mentalidad bíblica eran más bien un lenguaje, una manera de expresar con el cuerpo y con lo visible lo que pasaba por dentro. Como cuando hoy alguien no solo dice lo siento, sino que hace algo concreto para reparar. Devuelve, pide perdón de frente, cambia una actitud, asume una consecuencia. Levítico enseña que con Dios no se trata solo de palabras bonitas, se trata de verdad. Y para que lo veas mejor, piensa que Levítico no empieza con mandamientos sociales primero, sino con adoración, porque el orden es este. Primero se restaura la relación con Dios, y desde ahí se ordena la vida. Las ofrendas eran como señales en el camino, y cada una decía algo distinto. Por ejemplo, el holocausto, ofrenda quemada, era como decir, Señor, todo lo que soy te pertenece. Era entrega total. Visualiza el fuego consumiendo la ofrenda, el humo subiendo, y la sensación de que algo se está rindiendo por completo. No es espectáculo, es un mensaje de consagración. Luego está la ofrenda vegetal. Harina, aceite, incienso. Esto es hermoso porque muestra que no solo se acerca el que tiene animales, también se acerca el que trae lo que tiene de su trabajo. Es como decir, Dios, reconozco que mi sustento viene de ti. Aquí el olor del incienso te habla de gratitud, de dependencia, de adoración sencilla. Y está la ofrenda de paz, comunión. Esta es una escena muy humana. Una parte se ofrece a Dios y otra parte se come en un ambiente de celebración. Es como un banquete de reconciliación. En otras palabras, la relación restaurada produce comunión, produce mesa, produce paz real. Levítico te deja ver que Dios no busca solo culpa, busca también alegría santa. Ahora entramos a las que más tocan la conciencia, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Aquí el ambiente cambia. Ya no se siente celebración, se siente reflexión, se siente peso, porque el mensaje es fuerte, el pecado contamina. No es solo me equivoqué y ya. En la visión bíblica, el pecado daña, rompe confianza, mancha, distorsiona. Y por eso hace falta expiación, purificación. Y ojo con esto, porque aquí Levítico está enseñando una verdad que sigue siendo actual. La culpa mal gestionada te destruye. Cuando una persona guarda culpa, o la ignora, o la maquilla, se vuelve dura por dentro, se vuelve ansiosa,
se vuelve doble. Por eso estas ofrendas eran una manera de sacar la oscuridad a la luz, reconocer, confesar y tratar el problema en serio. La ofrenda por la culpa, además, te enseña algo muy práctico. El pecado no solo es entre yo y Dios, muchas veces también es yo y el otro. Por eso, cuando había daño, se hablaba de restitución, reparar, devolver, compensar. Eso es impresionante. Dios no acepta una espiritualidad que llora en el altar y luego deja al vecino herido sin justicia. En lenguaje sencillo, si dañaste, repara. Y ahora, déjame ponértelo en imágenes mentales para que no se te olvide. Imagina a alguien que viene cargando vergüenza. No se atreve a mirar a los ojos. Trae su ofrenda, se acerca, confiesa. El sacerdote guía. Hay un proceso. Y al final, esa persona se va con una certeza. Dios me recibe, pero no me deja igual. Eso es Levítico en esencia. Dios abre una puerta, pero por esa puerta se entra con verdad. Y aquí viene la aplicación para hoy, sin cambiar la idea del tópico. En nuestra época ya no existe ese sistema sacrificial como práctica del culto, pero el principio sigue vivo. A veces queremos resolver lo interno solo con frases, ya fue, no pasa nada, Dios entiende. Y sí, Dios entiende, pero Levítico te pregunta, ¿tú entiendes el peso de lo que te está rompiendo? Porque cuando minimizas tu pecado, tu culpa, tu injusticia, lo que haces es empujar veneno hacia adentro. Levítico te enseña lo contrario. Enfrenta, confiesa, reordena, repara, no como un castigo, sino como un camino de sanidad. Porque una fe que no toca lo real no transforma nada. Así que, después de ver el tabernáculo en el centro, lo primero que Dios enseña no es habla bonito, sino acércate con verdad. Y ahora, con eso claro, el siguiente paso se vuelve lógico y hasta inevitable. Si las ofrendas son lenguaje espiritual, ¿quién administra ese lenguaje y cómo se asegura que lo sagrado no se convierta en caos? Y ahí entramos de lleno al papel del sacerdote. Si esto te está ordenando la mente, suscríbete. Aquí no venimos a repetir frases, venimos a entender la Biblia con profundidad y sencillez. Tópico 4. El rol del sacerdote, puente, responsabilidad y peligro real. Y aquí es donde la historia se pone todavía más intensa, porque después de entender que las ofrendas son un lenguaje espiritual, surge una pregunta natural, casi urgente. ¿Quién traduce ese lenguaje? ¿Quién asegura que el pueblo no convierta lo sagrado en un desorden? Y Levítico responde con una figura que, si la miras bien, es mucho más seria de lo que solemos imaginar. El sacerdote. No pienses en el sacerdote como alguien que solo hace ceremonias. En el mundo del tabernáculo, el sacerdote era como un puente vivo entre dos realidades. El pueblo común, con su culpa, su gratitud, sus temores, sus dudas, y la santidad de Dios, que no se podía tratar como cosa ligera. Era un puente, sí, pero un puente que podía romperse si se tomaba a la ligera. Imagina la escena, el campamento bulle, gente llegando con ofrendas, familias enteras caminando hacia el tabernáculo, algunos con esperanza, otros con vergüenza. Y en medio de ese flujo humano hay hombres apartados para una tarea específica. Aarón y sus hijos, la línea sacerdotal. Su ropa ya comunicaba algo, vestiduras especiales, detalles precisos, señales visibles de que estaban sirviendo en un ámbito sagrado. No era para lucirse, era para recordarles a todos, incluyéndolos a ellos, que estaban tocando lo santo. Y aquí viene la parte que muchos no ven. El sacerdote no solo ofrecía sacrificios, también tenía una misión de enseñar y discernir. En Levítico aparece repetidamente la idea de distinguir entre lo santo y lo común, entre lo puro y lo impuro. Eso suena técnico, pero en la vida real era vital. ¿Por qué? Porque si en un campamento de miles de personas se ignora la pureza ritual y también la higiene, se desata un caos social y físico. Y además, a nivel espiritual, el pueblo podía empezar a mezclar prácticas paganas o tratar a Dios como si fuera un ídolo más. El sacerdote era guardián de ese límite. Ahora quiero que lo visualices como si estuvieras allí.
el tabernáculo al centro, con su patio, su altar, el lavacro, los espacios internos, y el sacerdote moviéndose con cuidado, como quien camina cerca de un fuego que no perdona imprudencias. Cada gesto importaba, cada detalle tenía un peso, no era superstición, era un recordatorio de una verdad teológica profunda. La presencia de Dios es bendición, pero también es peligro para quien se acerca sin reverencia. Y eso nos lleva a otra capa, la responsabilidad emocional del sacerdote, porque él veía lo que el pueblo cargaba. Veía a la persona que confesaba, al que venía quebrado, al que venía por costumbre, al que venía intentando esconder. Y él debía tratarlo con seriedad. No podía jugar con la culpa de la gente. No podía convertir el altar en teatro. En términos modernos, era un trabajo que exigía integridad. Si el sacerdote se corrompía, no solo caía él, caía el pueblo, porque el puente se llenaba de grietas. Contexto cultural. En el antiguo cercano Oriente había sacerdotes en muchos pueblos, sí, pero a menudo ligados a rituales mágicos, manipulación o poder político. Levítico, en cambio, construye otra idea. El sacerdote de Israel debía servir bajo la autoridad de Dios, no como dueño del sistema. Y por eso el texto insiste en procedimientos, en limpieza, en orden, no para burocracia, sino para evitar que lo sagrado se convierta en herramienta humana. Y aquí aparece una tensión que Levítico no esconde. El sacerdote también era humano, también podía pecar, también necesitaba expiación, también podía fallar. Eso es importante, porque el libro no pretende pintar líderes perfectos, pretende mostrar un sistema donde el pecado es real, el perdón es posible, pero la santidad no se negocia. Por eso, en ciertos casos, el sacerdote debía ofrecer sacrificios incluso por sí mismo. Es como si Dios dijera: tú que guías a otros, también debes temblar. Tú también necesitas limpieza. Y si lo traemos a la vida de hoy, sin cambiar el sentido del tópico, esto te golpea con una aplicación directa. Mucha gente se ha herido con líderes religiosos que trataron lo sagrado como show o negocio. Levítico te ayuda a entender por qué eso duele tanto. Porque cuando alguien está en posición de puente y se corrompe, la gente no solo pierde confianza en el líder, siente que pierde confianza en Dios. Y Levítico te grita, sin gritar: no confundas a Dios con los errores de un puente humano. Dios sigue siendo santo, y por eso el liderazgo es una responsabilidad tremenda. Pero también hay una lección para cualquier persona, no solo líderes. Tú y yo también administramos lo sagrado en nuestra vida diaria. Administramos decisiones, palabras, hábitos, prioridades. Y Levítico te pregunta: ¿estás tratando a Dios como centro real o como accesorio de domingo? Porque el sacerdote representaba un principio. Acercarte a Dios exige intención, preparación, respeto, no porque Dios sea difícil, sino porque Dios es real. Y ahora, con esa imagen viva, un sacerdote como puente, responsable, cuidadoso, caminando cerca del fuego santo, el relato te prepara para un giro fuerte, porque Levítico no se queda en teoría. Te muestra que cuando lo sagrado se trata con ligereza, las consecuencias son inmediatas. Y ahí, sin aviso, llegamos a una de las escenas más impactantes del libro, Nadab y Abiú. Tópico 5. Cuando lo sagrado se toma a la ligera, Nadab y Abiú. Y aquí, sin suavizarlo, Levítico te lleva a una escena que corta el aire como un cuchillo, porque después de entender el peso del sacerdote, ese puente que camina cerca del fuego santo, el texto bíblico te muestra lo que pasa cuando alguien trata lo sagrado como si fuera común. Y los protagonistas no son extraños. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, gente de adentro, gente que vio milagros, gente que estuvo cerca. Para que lo veas, imagina el campamento en un día de culto. El altar está encendido, hay humo subiendo, hay movimiento ordenado, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Se siente una mezcla de reverencia y expectativa, porque el tabernáculo no es un símbolo vacío. Ahí se habla de la presencia del Dios vivo. Y en ese ambiente, Nadab y Abiú toman
sus incensarios, sus recipientes para quemar incienso, y hacen algo que el texto describe de manera breve pero pesada. Ofrecen fuego extraño delante del Señor. Levítico 10. La Escritura no entra en detalles técnicos extensos sobre qué fue exactamente ese fuego extraño, pero la idea es clara. No siguieron la instrucción divina. Se acercaron a lo santo en sus propios términos. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan inquietante. No es un pecado lejano, es una actitud muy humana. Yo lo hago a mi manera, no pasa nada. Dios entiende. Es esa confianza falsa que nace cuando alguien se acostumbra a lo sagrado y deja de temblar. Y entonces ocurre lo impensable. Sale fuego de la presencia del Señor y los consume. Silencio, shock. Nadie aplaude, nadie celebra. El aire se vuelve pesado. El altar sigue ardiendo. Pero ahora el fuego ya no es solo símbolo de adoración, es símbolo de santidad peligrosa. Aquí es importante que lo entiendas bien, sin inventar nada. Levítico no está diciendo que Dios sea caprichoso o cruel como un tirano. Está mostrando con una escena dura una realidad teológica. Dios es santo y su presencia no se manipula. En términos sencillos, no es que Dios se enojó por un detalle, es que acercarse a lo santo con irreverencia es como acercarte a una zona de alta tensión, pensando que es un juguete. La santidad no se negocia, y la historia se vuelve aún más intensa cuando miras a Aarón, porque no es solo un episodio, es su familia, es dolor real. Y ahí aparece una frase que define el mensaje. Moisés le dice, según el relato, «En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado». Y Aarón, dice el texto, guardó silencio. Ese silencio es poderoso. No es indiferencia, es el silencio de alguien que entiende que está delante de algo demasiado grande. El silencio de un corazón quebrado que, aunque no lo comprende todo, reconoce la santidad de Dios. Ahora, déjame agregar un contexto útil, implícito como contexto, no como versículo. En una comunidad naciente, recién formada, donde el tabernáculo está en el centro, esta historia funciona como una especie de línea roja en el inicio del camino. Como si Dios marcara desde el principio: mi presencia no es un adorno cultural, no es algo que ustedes administran como quieren. Yo soy Dios. Porque si al principio el pueblo aprendía a jugar con lo santo, el destino era la corrupción total, ritual sin corazón, liderazgo sin reverencia, religión como teatro. Y aquí viene la parte que te toca hoy, porque esto no es solo historia antigua. Hoy también existe fuego extraño, solo que con otra forma. Es cuando alguien usa a Dios para lucirse, cuando convierte la fe en negocio, cuando espiritualiza todo para evitar arrepentirse de verdad, cuando mezcla lo santo con lo egoísta y dice, Dios está conmigo, pero sin obediencia, sin humildad, sin temor reverente. Y no solo líderes, cualquiera puede caer en eso. A veces, fuego extraño es tratar la oración como un botón de emergencia, pero vivir el resto del tiempo como si Dios no existiera. O cantar con emoción el domingo y destrozar a la familia el lunes. O hablar de santidad en público y cultivar doble vida en secreto. Levítico te confronta, no para destruirte, sino para despertarte. Dios no quiere actuación, quiere verdad. Y también hay una nota de esperanza escondida en la dureza. Esta escena te enseña que Dios se toma en serio la santidad, precisamente porque se toma en serio el bien del pueblo. Porque una religión sin reverencia termina produciendo daño, abuso y mentira. Cuando lo santo se banaliza, lo humano se corrompe. Así que después de Nadab y Abiú, ya nadie puede decir, da igual cómo me acerque. Levítico deja una marca. La presencia de Dios es regalo, pero es fuego. Y con esa marca en el corazón viene el siguiente paso, que no es menos importante. Si lo santo es tan serio, entonces el libro necesita explicarte con cuidado qué significa estar puro o impuro, y por qué eso no siempre es pecado, pero sí es un asunto de vida y comunidad. Tópico 6. Puro e impuro. No siempre es pecado, a veces es estado. Después del golpe emocional de Nadab y Abiú, uno queda con una sensación muy humana. Entonces, ¿cómo se camina con Dios sin equivocarse? ¿Cómo sé si estoy listo para acercarme? Y ahí Levítico hace algo que parece extraño al principio,
pero que en realidad es profundamente práctico. Empieza a hablar de lo puro y lo impuro. Y aquí es donde mucha gente se confunde, así que lo vamos a aclarar con calma, como si estuviéramos conversando frente a una fogata en el desierto. En Levítico, impuro no siempre significa pecador en el sentido moral. Muchas veces significa no apto por el momento, para participar en ciertos actos del culto o para entrar en ciertos espacios sagrados. Es más parecido a decir, ahora mismo estás en una condición que requiere un proceso antes de acercarte. No es, eres una mala persona. Es, necesitas limpieza, espera, restauración. Para que lo visualices, imagina un campamento enorme, miles y miles de personas viviendo muy cerca unas de otras. No hay hospitales modernos, no hay desinfectantes industriales, no hay alcantarillado. En ese escenario, Dios establece instrucciones que por un lado tienen un sentido ritual y teológico, y por otro lado, protegen la vida comunitaria, porque si no hay orden, el sufrimiento se multiplica. Y Levítico usa una serie de situaciones que vuelven a alguien impuro temporalmente. Algunas son muy directas: contacto con la muerte, ciertas condiciones en la piel, flujos corporales, periodos de espera, cosas que hoy sabemos que pueden implicar fragilidad, riesgo de contagio o simplemente una cercanía simbólica con la mortalidad. Y aquí entra un principio teológico clave que Levítico está enseñando sin decirlo como una lección escolar. Dios es Dios de vida. Y la impureza muchas veces se relaciona con todo lo que recuerda la muerte, la decadencia, la ruptura del orden original. Pero ojo, la Biblia no está diciendo que el cuerpo sea malo. Al contrario, está diciendo que el cuerpo importa y que la vida es sagrada. Por eso hay procesos, por eso hay lavados, por eso hay tiempos de espera, por eso hay reintegración. En otras palabras, Levítico no está obsesionado con castigar al impuro, está obsesionado con proteger al pueblo y enseñar reverencia. Déjame ponértelo en una imagen mental sencilla. Imagina a una persona que, por una condición, no puede acercarse al área del culto por un tiempo. ¿Qué siente? Puede sentir vergüenza, miedo, desconexión. Y Levítico, lejos de abandonarla, le da un camino de regreso. No te quedas afuera para siempre. Hay un proceso, hay un tiempo, hay una restauración. Eso es importante. En Levítico, la impureza es muchas veces temporal y el objetivo final es volver a estar limpio y reintegrado. Ahora, ¿por qué esto aparece justo después de una historia como la de Nadab y Abiú? Porque la lección es: no puedes tratar lo sagrado como cualquier cosa. Necesitas discernimiento, necesitas límites, necesitas preparación. Y el lenguaje de puro-impuro educa al pueblo para vivir con conciencia. Es como si Dios estuviera entrenando los sentidos espirituales de Israel. Aprendan a distinguir. No todo es lo mismo, no todo se mezcla. Hay tiempos, hay procesos. Y aquí viene un contexto cultural que ayuda. En el antiguo mundo, muchos pueblos tenían rituales, pero a menudo mezclaban lo religioso con superstición y magia. Levítico, en cambio, le da a Israel una estructura que evita el caos. No es haz lo que sientas, es hazlo como Dios lo enseñó. Y eso, de nuevo, no es para apagar la vida, sino para proteger la comunión con el Santo. Ahora, llevándolo a hoy, esta idea es oro puro. Hay cosas en tu vida que no siempre son pecado, pero sí son estado. Hay temporadas de debilidad, de duelo, de agotamiento, de confusión emocional, y a veces la gente se culpa por estar mal, como si fuera una falta moral, cuando en realidad es una condición que necesita cuidado y proceso. Levítico te enseña una sabiduría madura. No todo lo frágil es culpable, pero todo lo frágil necesita atención. Al mismo tiempo, Levítico también te advierte algo. Aunque no todo impuro sea pecado moral, la impureza te recuerda que el ser humano no es neutral. Somos vulnerables, nos contaminamos, nos cansamos, nos desordenamos. Por eso la vida con Dios no es solo emoción, es disciplina, es restauración, es volver a alinearse. Y aquí se siente la continuidad del relato. Ya vimos que lo sagrado no se improvisa. Ahora estamos aprendiendo que la vida humana tiene estados, procesos,
tiempos, y el próximo paso es natural. Si Dios enseña a discernir lo puro y lo impuro, entonces Levítico te va a mostrar que esa santidad no se queda solo en rituales, sino que baja a lo cotidiano: comida, cuerpo, hábitos, convivencia, porque la santidad en Levítico se nota en la vida real. Tópico 7. La santidad toca lo cotidiano: comida, cuerpo, higiene, comunidad. Y aquí Levítico hace algo que sorprende a mucha gente. Después de hablar de altar, sacerdotes, pureza e impureza, no se queda en lo religioso, como si la fe fuera solo música y ritual. Levítico baja la santidad al piso del campamento, la pone donde se ensucia la ropa, donde se cocina, donde se duerme, donde se convive, donde se discute, donde se crían hijos. Es como si Dios dijera: si yo estoy en el centro, entonces mi presencia no puede ser solo un momento. Tiene que ser un estilo de vida. Imagina de nuevo el escenario: un desierto inmenso, un pueblo viviendo apretado en tiendas, con animales, con comida que se prepara en fogones, con agua que se busca con esfuerzo. La vida diaria ahí no era romántica, era supervivencia. Y en ese contexto, hablar de santidad en la rutina no es exageración, es la diferencia entre una comunidad que se sostiene y una comunidad que se rompe. Por eso Levítico habla de cosas tan concretas como lo que se come, lo que se toca, lo que se hace con el cuerpo, cómo se maneja la higiene, cómo se trata la sangre, cómo se lidia con ciertas condiciones de la piel, cómo se reintegra a alguien a la comunidad. A veces uno lo lee desde la comodidad moderna y piensa: ¿por qué tanto detalle? Pero en un campamento así, el detalle era amor práctico, era cuidado, era protección. Y al mismo tiempo hay una capa espiritual profunda. En Levítico, lo cotidiano se convierte en un aula de santidad. ¿Por qué? Porque el ser humano no se destruye normalmente por una gran caída de película. Se destruye por pequeñas cosas repetidas: hábitos, mezclas, desorden, negligencia. Y Levítico actúa como un entrenador. Te enseña a mirar, a distinguir, a poner límites, a no vivir en automático. Piénsalo así: la santidad en Levítico no es una aura mística, es una vida con conciencia. Es saber que lo que haces con tu cuerpo y con tu mesa tiene impacto en tu espíritu y en tu comunidad. Por ejemplo, el tema de los alimentos. Más allá de que hoy se discuta cómo se aplica eso en distintas tradiciones, en el contexto de Israel, esas distinciones funcionaban también como una marca de identidad. Era como si Dios dijera: ustedes no son cualquier pueblo, son un pueblo separado. Cada vez que comían, recordaban que pertenecían al Señor. Y eso es fuerte, porque ¿cuántas veces en la vida moderna comemos sin pensar, vivimos sin pensar, consumimos sin pensar? Levítico te enseña a recuperar el control, a no ser esclavo del impulso, y el tema del cuerpo es igual de directo. Levítico no trata el cuerpo como un estorbo, lo trata como parte de la vida delante de Dios. Lo que ocurre en el cuerpo, salud, enfermedad, procesos naturales, afecta la convivencia, afecta el culto, afecta la comunidad. Y aquí aparece un principio precioso: Dios no solo te quiere espiritual, te quiere entero. Por eso hay procesos de limpieza, lavados, tiempos, reintegración, no para humillar, sino para ordenar. Y hablando de higiene, imagina la escena cotidiana. Alguien detecta una condición en la piel, algo que en ese contexto podría representar riesgo o incertidumbre. No lo esconden para quedar bien. Se trae al sacerdote, se evalúa, se observa el tiempo necesario. A veces la persona debía apartarse por un periodo, y luego, si se confirmaba la limpieza, volvía. ¿Qué enseña eso? Que una comunidad saludable no vive de apariencias, vive de verdad y cuidado. Levítico te está diciendo: no escondas lo que puede dañar a otros, no te avergüences de pedir ayuda. Hay un camino para volver. Y entonces la santidad se vuelve algo comunitario. No es yo y mi espiritualidad,
es nosotros y nuestra convivencia, porque el pecado y el desorden no son solo privados, se filtran, la mentira se filtra, la injusticia se filtra, la inmoralidad se filtra, la negligencia se filtra, y Levítico pone barreras protectoras para que el campamento no se convierta en un lugar tóxico. Déjame decirlo de manera simple y práctica. Levítico te está enseñando que la fe real se nota en cómo cuidas tu vida cotidiana, en tu mesa, en tu cama, en tus hábitos, en tus límites, en tu higiene emocional también, si lo queremos decir así. Porque así como el cuerpo necesita limpieza, la mente y el corazón también. Lo que consumes, lo que miras, lo que repites, lo que alimentas en secreto, termina formándote. Y aquí se siente el golpe para nuestro tiempo. Muchos quieren sentir a Dios, pero sin disciplina. Quieren paz, pero viven alimentando ansiedad. Quieren libertad, pero repiten hábitos que los esclavizan. Quieren comunión, pero tratan mal a su familia. Y Levítico te baja a tierra con una frase invisible pero clara. La santidad no es un momento emocional, es un camino diario, y al mismo tiempo, esto trae esperanza, porque si la santidad se vive en lo cotidiano, entonces no está reservada para gigantes espirituales. Está disponible para gente normal, la que trabaja, la que se cansa, la que se equivoca, la que vuelve a intentar. Santidad es aprender a vivir de una forma distinta en lo pequeño. Y ahora, después de ver que Levítico mete a Dios en la cocina, en el cuerpo, en la higiene y en la comunidad, el libro nos empuja al corazón del corazón. Si todo esto apunta a estar cerca de un Dios santo, ¿cuál es el momento máximo de limpieza y restauración del pueblo entero? Y ahí llegamos al centro del libro, el día de la expiación. Si quieres la serie completa libro por libro, dale me gusta y suscríbete, así no te pierdes el próximo episodio. Tópico 8, el centro del libro. El día de la expiación, Yom Kippur. Y ahora sí, llegamos al corazón palpitante de Levítico. Si todo lo anterior fue preparación, ofrendas, sacerdocio, pureza, santidad en lo cotidiano, este momento es como el día en que todo el campamento se detiene, guarda silencio y mira hacia el tabernáculo con una pregunta única. ¿Podemos seguir viviendo con Dios en medio después de todo lo que somos? Porque seamos honestos, el pueblo no era perfecto. Había quejas, miedos, pecados visibles e invisibles, cosas confesadas y cosas escondidas. Y Levítico reconoce esa realidad humana con una respuesta contundente. Una vez al año hay un día especial, un día de limpieza profunda para toda la nación. Ese día se conoce como el día de la expiación. Yom Kippur, descrito de forma central en Levítico 16. Quiero que lo visualices como una escena cinematográfica. No es un día común, no es otra ceremonia más. El ambiente cambia desde temprano. La gente está seria. Hay un peso en el aire. Es como cuando una familia va a hablar de algo que se evitó por mucho tiempo. Todos saben que hoy se toca lo que duele. Y en el centro de todo está el sumo sacerdote, que en aquel tiempo era Aarón, según el relato. Y lo primero que aprendes es esto: nadie entra a la presencia más íntima de Dios como si fuera una visita casual. De hecho, el texto deja claro que ese lugar, el lugar santísimo, no era un espacio para estar entrando y saliendo, era el punto más sagrado. Y el sumo sacerdote solo podía entrar allí en este día específico, con un procedimiento preciso, no porque Dios sea complicado, sino porque la santidad es real y el pecado también es real. Es como si Levítico te dijera: no trates la profundidad como si fuera superficie. Ahora mira los detalles que te hacen sentir la escena. El sumo sacerdote no entra con su ropa de gala habitual. En este día usa vestiduras especiales, más simples. Eso ya comunica humildad. Frente a Dios, el hombre más alto en función se presenta como un siervo, consciente de su fragilidad. Luego viene el movimiento que duele. Se presenta un sacrificio, porque el mensaje de Levítico es constante. La culpa no desaparece por ignorarla. Se trata,
se confronta, se cubre, y después hay un elemento visual impresionante, el incienso. El texto habla de una nube de incienso que cubre el propiciatorio, la cubierta del arca, asociada al lugar de encuentro. Imagina el humo dentro del tabernáculo, la luz temblando, el silencio total, como si Dios estuviera diciendo, esto no es un espectáculo para el pueblo, esto es un encuentro sagrado. Y aquí viene la parte que marca a Levítico para siempre. La expiación no es solo por individuos, es por el santuario y por toda la comunidad. En otras palabras, Levítico enseña que el pecado no solo afecta mi interior, afecta el entorno, afecta la convivencia, contamina la casa, por decirlo en lenguaje sencillo. Y por eso, este día se entiende como limpieza nacional. Se purifica el lugar santo y se hace expiación por el pueblo. Ahora llegamos al símbolo más conocido, los dos machos cabríos. El texto describe que uno es para sacrificio y el otro es el que se asocia con el acto de llevar las iniquidades del pueblo. Y aquí aparece una imagen que es difícil olvidar. El sumo sacerdote pone sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confiesa las iniquidades del pueblo, y luego ese animal es enviado al desierto. No inventemos nada. Levítico describe este gesto como una manera simbólica de expresar que el pecado es colocado sobre otro y es removido del campamento. Y eso es lo impresionante. Dios no solo perdona, Dios también separa la culpa del pueblo, la saca de en medio. Visualiza el animal alejándose, perdiéndose entre el polvo y las piedras, mientras el campamento observa con el corazón apretado. Es como si cada paso del animal fuera un mensaje. Esto no se queda aquí. Esto no se queda pegado a ustedes. ¿Ves por qué este capítulo es el centro? Porque aquí Levítico grita el corazón del Evangelio antes del Evangelio, por decirlo de manera simple. El ser humano necesita que la culpa sea tratada, y necesita que sea tratada de una forma que él mismo no puede fabricar con voluntad. Y ahora, déjame meter un contexto humano. Imagina lo que ese día provocaba emocionalmente. Para un israelita común, no era solo una fecha religiosa, era el día en que podías respirar, el día en que, por decirlo así, el peso acumulado del año era atendido. Es como cuando limpias una herida que estuvo tapada demasiado tiempo. Arde, sí, pero sana. Aplicación para hoy, sin cambiar el sentido. Todos conocemos el peso de la culpa acumulada. Culpa por lo dicho, por lo no dicho, por decisiones, por fallas, por heridas que causamos, por heridas que recibimos y no perdonamos. Y lo más común es intentar resolverlo con dos extremos. O lo negamos, no pasa nada. O nos castigamos, no tengo perdón. Levítico te ofrece un tercer camino: confesar, confrontar, permitir que Dios limpie y dejar que la culpa salga del campamento. Porque eso es lo que el día de la expiación enseña en esencia. Dios no quiere que vivas cargando lo que te aplasta, pero tampoco quiere que lo banalices. Quiere tratarlo con seriedad y con misericordia. Y aquí, naturalmente, el siguiente paso se vuelve inevitable. Si existe un día que limpia al pueblo entero, entonces el mensaje central de Levítico se hace todavía más claro: sean santos, porque yo soy santo. Es decir, la expiación no es solo un borrón y cuenta nueva. Es una invitación a vivir diferente, y ahí entramos al corazón del llamado a la santidad. Tópico 9. Sean santos, el corazón del mensaje. Y después de ver el día de la expiación, ese día en que el pueblo entero siente que respira otra vez, Levítico no te deja quedarte en la emoción del perdón como si fuera un alivio momentáneo. Te mira a los ojos y te dice, con una frase que atraviesa todo el libro como un latido: sean santos, porque yo soy santo. No es una frase decorativa, es una llamada a un estilo de vida. Es como si Dios dijera: yo te limpio, pero no para que vuelvas al mismo barro, te limpio para que camines diferente. Y aquí hay algo clave que mucha gente malinterpreta. Santidad no significa ser raro, ni ser perfecto, ni creerse mejor que los demás. Santidad, en el sentido de Levítico, significa ser apartado para Dios, pertenecerle, vivir con una identidad distinta. Es una palabra de pertenencia, como cuando algo se reserva para un propósito especial.
No es desprecio por el mundo, es dirección del corazón. Ahora, para que lo veas en escena, imagina de nuevo el campamento. Tienes gente que viene de Egipto, un lugar donde había miles de dioses, rituales mezclados, prácticas injustas normalizadas, y donde el fuerte aplastaba al débil. Y ahora Dios los está formando como un pueblo diferente. Por eso la santidad no se queda en "no hagas esto" como una lista fría. Es Dios construyendo una identidad. Ustedes no van a vivir como los imperios, ustedes van a vivir como mi pueblo. ¿Y por qué el argumento de Dios es tan directo? Porque yo soy santo. Eso significa, la razón no es la moda, ni la cultura, ni el miedo, ni el qué dirán. La razón es quién es Dios. La santidad no nace del orgullo humano, nace del carácter divino. Levítico te enseña que el Dios que habita en medio no cambia su esencia para adaptarse a nosotros. Somos nosotros los que somos transformados para caminar con Él. Y esto te toca hoy de forma brutal, porque vivimos en una época donde todo se relativiza. Depende, cada uno con su verdad, mientras no dañes a nadie. Pero la Biblia te presenta un Dios que define el bien y el mal con autoridad, y que llama a su pueblo a reflejarlo, no para aplastar, sino para dar vida. Porque seamos honestos, cuando el ser humano decide "yo defino todo", el resultado casi siempre es caos, relaciones rotas, adicciones, violencia, mentiras bonitas, injusticias maquilladas. Ahora, aquí es donde Levítico se vuelve más práctico de lo que imaginas. Cuando dice "sean santos", no está pidiendo que vivas flotando en una nube. Está pidiendo que rompas con lo que contamina y abraces lo que limpia. Y eso se ve en cosas muy concretas. Santidad, es decir la verdad, cuando mentir te salva en el momento. Santidad es frenar el impulso cuando el impulso te domina. Santidad es no normalizar lo que te destruye, aunque te guste. Santidad es reparar cuando dañaste en lugar de justificarte. Santidad es tratar al otro con dignidad, incluso cuando podrías aprovecharte. Y mira lo hermoso. Levítico no presenta la santidad como un castigo, la presenta como un camino de libertad, porque el pecado promete placer y termina cobrando con intereses, culpa, vergüenza, esclavitud, ansiedad. La santidad, en cambio, parece difícil al inicio, pero termina produciendo paz, firmeza, claridad. Ahora hay otra imagen mental que Levítico pone sobre la mesa. Santidad es como mantener el campamento limpio, no porque el polvo sea pecado, sino porque el desorden atrae problemas. Si en un campamento ignoras la higiene, se desata enfermedad. Si ignoras los límites, se desata caos. Si ignoras la justicia, se desata violencia. Entonces Dios, como un padre y como un rey, le enseña al pueblo a vivir de forma que su presencia no sea un peligro, sino una bendición constante. Y aquí viene algo que toca la dolor de la gente hoy. Muchos creen que santidad es sinónimo de culpa eterna, de nunca soy suficiente. Pero Levítico, leído bien, no es un libro para aplastarte. Es un libro para formarte. Te muestra que Dios provee limpieza, expiación, y luego te llama a un caminar nuevo. O sea, Dios no solo exige, Dios también provee el camino para obedecer. Esa combinación es esperanza pura. No estás solo peleando contra tu propio desorden. Y fíjate cómo se mantiene la secuencia natural. Ya vimos que hay expiación que limpia. Ahora viene el llamado que dirige. Porque el perdón sin transformación se vuelve barato. Y Levítico no permite eso. Te dice, ya fuiste limpiado, ahora aprende a vivir como alguien que pertenece a la luz. Y eso nos abre la puerta al siguiente paso, que Levítico va a dejar clarísimo. Esta santidad no se queda en el interior, se nota en cómo tratas a los demás. Justicia, honestidad, compasión, relaciones. Es decir, la santidad deja de ser una palabra y se convierte en conducta visible. Y ahí entramos al siguiente tema, la santidad que se nota en el trato al prójimo. Tópico 10. Santidad que se nota en el trato al prójimo, justicia, honestidad, compasión. Y aquí Levítico hace algo que rompe la caricatura que muchos tienen en la cabeza. Porque después de escuchar "sean santos",
Uno podría pensar, ok, entonces la santidad es solo culto, ritual, pureza, cosas religiosas. Pero no, Levítico te toma de la mano y te saca del tabernáculo y te mete en el mercado, en la cosecha, en la calle del campamento, en la convivencia diaria. Es como si Dios dijera, si de verdad me perteneces, se tiene que notar en cómo tratas a las personas. De hecho, esta parte es tan fuerte que, si la entendieras bien, Levítico dejaría de ser el libro de reglas raras y se convertiría en uno de los textos más actuales del mundo, porque aquí Dios no solo regula lo que pasa en el altar, sino lo que pasa cuando nadie está mirando, cuando la tentación de abusar es real. Imagina el escenario para que lo veas. Hay gente trabajando con animales, otros cosechando, otros intercambiando cosas, familias enteras intentando sobrevivir en un ambiente duro. En un lugar así, la injusticia nace fácil. El fuerte se aprovecha del débil. El que tiene más recursos puede manipular al que tiene menos. Y Dios, sabiendo eso, mete santidad en lo concreto. Pesos y medidas justas. No robar, no mentir, no engañar, no oprimir. Parece simple, pero es revolucionario. Porque Dios está diciendo, mi pueblo no construye prosperidad aplastando. Y aquí hay un detalle precioso en Levítico 19. Lo digo como referencia bíblica, no como invento. Se habla de dejar parte de la cosecha para el pobre y para el extranjero. Eso es santidad aplicada. No es caridad sentimental. Es una estructura que protege al vulnerable. Visualiza a alguien recogiendo el campo y dejando espigas en las esquinas. Y entonces aparece un pobre, un extranjero, alguien sin red de apoyo, y puede recoger sin ser humillado. Eso es compasión con dignidad. ¿Te das cuenta? En el corazón de Levítico hay una idea. Dios se interesa por el débil. Y si dices que eres su pueblo, no puedes vivir indiferente. Santidad aquí significa, yo no cierro los ojos ante la necesidad. Ahora, Levítico también toca otro punto que duele, la lengua. Mentira, chisme, falso testimonio, odio guardado. Porque la injusticia no empieza solo con dinero, empieza con palabras. Y el texto empuja a algo muy humano. No acumules odio en el corazón. No te quedes en silencio con resentimiento hasta que se convierta en veneno. Se habla incluso de corregir al prójimo para no cargar pecado por causa de él. En lenguaje simple, Dios no quiere que vivas en relaciones podridas, llenas de indirectas, de amargura escondida. Quiere verdad y reconciliación real. Y entonces aparece una frase que atraviesa toda la Biblia como una flecha. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Levítico 19. Y cuando lo oyes ahí, te das cuenta de algo. Esto no nació en el Nuevo Testamento como una idea moderna. Ya estaba en el corazón de la ley. La santidad siempre fue amor práctico. Pero ojo, amor aquí no es emoción barata. Es decisión, es justicia, es tratar al otro con valor. Porque amar al prójimo como a ti mismo significa, en la práctica, no hacerle lo que te destruiría si te lo hicieran a ti. No aprovecharte de su fragilidad. No mentirle para ganarle. No aplastarlo para subir tú. No usarlo como escalón. Y aquí entra un contexto cultural que te ayuda a apreciar el impacto. En el mundo antiguo, muchas sociedades estaban construidas sobre jerarquías duras, donde el poderoso tenía derecho casi natural a abusar. Levítico corta esa lógica y dice, no, porque yo soy el Señor. Repetidamente aparece ese sello. Yo soy el Señor como fundamento moral. No es sé justo porque suena bonito. Es sé justo porque estás delante de Dios. Ahora, para que el espectador lo sienta, imagina dos escenas contrastantes. Escena 1. Un hombre pesa mercancía con balanza falsa, engaña al cliente, se enriquece, nadie lo ve, gana hoy. Escena 2. Dios habla y dice, no hagas eso, y el hombre se detiene. Pierde una ventaja momentánea, pero gana algo más profundo. Conciencia limpia, comunidad sana, bendición que no se construye sobre ruinas ajenas. Eso es santidad, no es glamour, es integridad. Y aquí viene la aplicación para hoy, bien directa. Mucha gente quiere espiritualidad, pero no quiere ética. Quiere paz con Dios,
pero sin cambiar cómo trata a los demás. Y Levítico no te deja escaparte. Te dice, si adoras a Dios y oprimes al prójimo, tu adoración está rota. Si cantas y mientes, tu santidad es máscara. Si oras y eres injusto, te engañas a ti mismo. Pero, al mismo tiempo, esto es esperanza. Porque Levítico te muestra que sí se puede vivir diferente, que existe un pueblo que puede ser luz, un pueblo que no normaliza el abuso, ni la mentira, ni el egoísmo. Y cuando una comunidad vive así, el mundo lo nota, porque la justicia verdadera es rara, la compasión real es rara, la honestidad firme es rara, y por eso brilla. Y fíjate cómo la secuencia continúa naturalmente. Ya entendimos que la santidad se ve en el trato al prójimo. Ahora Levítico va a tocar áreas aún más sensibles de la vida diaria: familia, sexualidad, límites, dignidad humana, no para controlar por controlar, sino para proteger al pueblo de prácticas destructivas. Y ahí entramos al siguiente paso del relato: límites que guardan la vida. Tópico 11. Sexualidad, familia y límites, no para controlar, sino para proteger. Y aquí Levítico entra en una zona donde muchas personas hoy se tensan, porque toca algo íntimo: sexualidad, familia, límites del cuerpo y de la convivencia. Y es importante que lo digamos con claridad desde el inicio. En el corazón del libro, esto no aparece como un capricho de control, sino como una barrera de protección. Es Dios tomando a un pueblo recién formado, vulnerable, influenciable, rodeado de culturas poderosas, y diciéndole, si van a sobrevivir como nación santa, no pueden vivir como viven los pueblos que los rodean. Imagina el contexto para que lo veas. Israel no está aislado en un laboratorio, está en una región donde las religiones paganas a menudo mezclaban lo sexual con lo religioso. Había prácticas de culto vinculadas a prostitución ritual en algunos ambientes antiguos. Había abuso de poder, había explotación, había violencia normalizada. Había estructuras donde el fuerte tomaba lo que quería, y Dios, al formar a Israel, pone límites para cortar esa oscuridad desde la raíz, no solo para tener reglas, sino para proteger la dignidad humana. Y aquí Levítico te enseña algo que es muy actual, aunque sea antiguo: la sexualidad es poderosa. No es un juego neutro. Puede construir vida, unir, dar identidad y estabilidad, o puede destruir familias, crear heridas profundas, romper confianza y convertir a las personas en objetos. Por eso Dios no la trata como un tema ligero. Ahora, sin inventar versículos ni forzar el texto, el principio general en Levítico es que hay límites claros sobre relaciones sexuales, especialmente para evitar incesto, violencia, explotación y prácticas asociadas a cultos paganos. En lenguaje simple, Dios marca fronteras para que el deseo no se convierta en un monstruo que devora. Déjame ponértelo como escena. Imagina a una comunidad donde no hay límites. ¿Qué pasa? El más fuerte impone, el más vulnerable sufre, los niños crecen en inseguridad. La mujer es tratada como objeto, los vínculos familiares se rompen, y luego vienen la vergüenza, la venganza, la violencia. Levítico se adelanta y dice, no, mi pueblo no va a funcionar así. Y aquí está lo importante: estos límites no se sienten románticos en el momento, porque la pasión quiere libertad total. Pero Levítico no está pensando en el momento, está pensando en el futuro, está pensando en generaciones, está pensando en un pueblo que debe reflejar el carácter de Dios. Y por eso, cuando Levítico habla de límites, está haciendo algo parecido a lo que hace un padre responsable cuando ve a su hijo jugando cerca de un precipicio. No lo odia, lo protege. El no es un acto de amor cuando evita muerte. Ahora, hablando de familia, Levítico entiende que la familia no es solo un sentimiento, es un pilar social. En un campamento, la familia es refugio, es educación, es supervivencia. Si la familia se corrompe la nación. Por eso el texto insiste en respetos, en orden,
en no cruzar fronteras que destruyen la confianza, porque cuando se rompen esas fronteras, no se rompe solo una norma, se rompe un hogar. Y esto conecta con un dolor moderno que muchos cargan en silencio. Mucha gente hoy tiene heridas relacionadas con abuso, traición, pornografía, infidelidad, manipulación, doble vida. Y el problema es que el mundo suele decir, no pasa nada, es normal, haz lo que sientas. Pero por dentro la persona sabe que sí pasa, porque lo sexual deja marcas. Levítico lo reconoce sin psicología moderna, pero con sabiduría divina. Hay cosas que contaminan el corazón y destruyen la comunidad. Ahora, algo que también es clave. Levítico no trata este tema solo como conducta privada, lo trata como parte de la santidad pública del pueblo. ¿Por qué? Porque el pecado sexual nunca es totalmente privado. Afecta al cónyuge, afecta a los hijos, afecta la confianza, afecta la estabilidad, afecta la manera en que una persona se mira a sí misma. Y Dios, al marcar límites, está diciendo, yo quiero un pueblo sano por dentro, no solo un pueblo religioso por fuera. Y si traemos una aplicación práctica para hoy, sin cambiar el sentido del tópico, sería así. El mundo moderno vende la idea de que libertad es sin límites. Pero Levítico muestra otra definición. Libertad es vivir dentro de límites que protegen la vida. Como el fuego en una chimenea calienta. Fuera de control, incendia la casa. La sexualidad, en su lugar, puede ser bendición. Fuera de lugar, se vuelve incendio. Y aquí es donde el tono se vuelve conversacional y directo. Si tú estás luchando con esto, con impulsos, con doble vida, con culpa, con heridas, Levítico no te invita a esconderte, te invita a volver al orden, a reconocer que Dios no te llama a santidad para humillarte, sino para sanarte, porque la santidad no es ser de hierro, es ser restaurado. Y fíjate cómo la secuencia sigue natural. Después de hablar de límites que protegen, Levítico va a enfatizar algo que sostiene todo esto. La vida es sagrada. Por eso habla de sangre, de violencia, de reverencia por la existencia. Porque cuando una cultura pierde respeto por la vida, pierde respeto por todo. Y ahí entramos al siguiente paso, la santidad como reverencia por la vida. Y dime en comentarios, ¿qué parte de Levítico siempre te confundió? Suscríbete y lo vamos a desarmar juntos, paso a paso. Tópico 12. La vida vale, sangre, violencia y respeto por lo sagrado de la existencia. Y después de hablar de límites que protegen la familia y la dignidad, Levítico te lleva a un punto todavía más fundamental, como si te dijera, antes de discutir cualquier otra cosa, entiende esto, la vida no es barata. Y ahí aparece un tema que a muchos les incomoda por lo repetido que está en el libro, la sangre. Pero en Levítico la sangre no es morbo, no es violencia por violencia. La sangre es un símbolo poderoso, casi una alarma espiritual. En el pensamiento bíblico, la sangre representa la vida. Por eso, cuando Levítico habla de la sangre con tanta seriedad, lo que está defendiendo no es un ritual vacío, está defendiendo el valor sagrado de la existencia. Imagínate el campamento otra vez. Animales, sacrificios, fuego, humo. Sí, hay sangre, pero no para entretener a nadie. Era una manera de enseñar algo que el ser humano siempre intenta olvidar. El pecado mata. A veces mata rápido, a veces mata lento, a veces mata el cuerpo, a veces mata la conciencia, a veces mata la confianza, a veces mata una familia por dentro. Levítico no deja que el pueblo viva anestesiado. Les recuerda con una imagen fuerte que la vida tiene peso, y por eso el texto insiste en que la sangre no se trata como algo común. Hay instrucciones claras sobre no consumirla, sobre tratarla con respeto, sobre entender que pertenece a Dios en el contexto del culto. En lenguaje simple, la vida pertenece a Dios. No somos dueños absolutos, somos administradores. Ahora,
Si lo miras con ojos modernos, también hay una capa práctica. En un mundo sin refrigeración, sin controles sanitarios como hoy, y con riesgos reales de enfermedades, estas normas también podían funcionar como protección comunitaria. Pero incluso más allá de lo sanitario, el mensaje teológico es el centro. Israel, no vivas como si la vida fuera un objeto. Y aquí, Levítico se vuelve sorprendentemente actual. Porque hoy también vivimos en una cultura que muchas veces trata la vida como si fuera barata. No necesariamente con sangre literal, sino con violencia emocional, con palabras que matan por dentro, con desprecio, con explotación. Levítico te frena y te dice, la vida es sagrada, la tuya, la de tu familia, la del débil, la del extranjero, la del que no tiene voz. Déjame darte una imagen mental sencilla. Imagina a un hombre con poder dentro del campamento. Podría aplastar a otro con facilidad, podría humillarlo, podría quitarle recursos, podría manipularlo. Y Levítico le está diciendo, no te atrevas a tratar la vida de otro como si fuera tu juguete, porque cuando desprecias la vida ajena, te conviertes en un pequeño faraón. Y Dios sacó a Israel de Egipto precisamente para que no reprodujera Egipto. Y esto se conecta con algo que Levítico viene construyendo desde el inicio. Dios no es un ídolo más. Los ídolos se acomodan al humano. Dios, en cambio, forma al humano. Y parte de esa formación es enseñar reverencia. Reverencia por su presencia, reverencia por el cuerpo, reverencia por la sexualidad, reverencia por la vida. Es como si Levítico te estuviera entrenando para no vivir superficial. Ahora hablemos de violencia, porque también aparece en el fondo de estas leyes. En el mundo antiguo, la violencia era una herramienta común. Guerras, venganzas, sangre derramada como forma de poder. Levítico pone frenos, no solo con normas, sino con una idea de fondo. La vida es un don y la sangre no es un juego. Y cuando un pueblo internaliza eso, cambia su cultura. Se vuelve menos salvaje, menos impulsiva, más justa. Aplicación práctica para hoy. Sin salir del sentido del tópico, si tú quieres vivir una fe real, no puedes tratar la vida de los demás con ligereza. ¿Cómo? Con tus palabras, con tu paciencia, con tu manera de reaccionar cuando estás enojado. Hay gente que derraman sangre simbólica todos los días, destruyen con insultos, con gritos, con desprecio, con manipulación. Y Levítico te llama a lo contrario, a vivir con reverencia, a recordar que cada persona delante de ti es alguien que respira por gracia. Y aquí hay una esperanza escondida. Si Levítico insiste tanto en la sangre, también te está diciendo que Dios se interesa por restaurar, no por destruir. Porque el mismo libro que te recuerda el peso de la vida, también te muestra el camino de expiación y perdón. Es decir, la vida vale tanto que Dios pone un camino para limpiar, para sanar, para volver a empezar. Y con esa idea, que la vida es sagrada y que Dios ordena al pueblo para protegerla, el relato sigue de forma natural hacia el siguiente paso. Si la vida es tan valiosa, entonces el tiempo también lo es. Por eso Levítico introduce el calendario de fiestas, pausas sagradas para recordar, agradecer y volver al centro. Y ahí entramos al siguiente tópico, las fiestas bíblicas como un calendario espiritual. Tópico 13, las fiestas bíblicas, el calendario como herramienta espiritual. Y con esa idea bien grabada, que la vida vale y que Dios no quiere una comunidad anestesiada, Levítico hace un movimiento genial. No solo organiza lo que el pueblo hace en el altar o en la casa, también organiza el tiempo. Porque el tiempo, en el fondo, es una de las cosas más sagradas que tenemos. Y Dios lo sabe. Por eso en Levítico aparecen las fiestas, no como eventos religiosos para cumplir, sino como un calendario espiritual que mantiene al pueblo despierto, centrado y con memoria. Imagina el desierto otra vez. Los días pueden volverse repetitivos, caminar, recoger, cocinar, sobrevivir, y cuando la vida se vuelve repetitiva, el corazón se puede enfriar, se puede olvidar, se puede endurecer. Y por eso Dios marca el año con estaciones sagradas como si pusiera señales en el camino diciendo, detente, recuerda, agradece, examínate,
vuelve. Y aquí hay una verdad muy humana. El ser humano se pierde cuando se olvida. Olvida de dónde lo sacaron, olvida quién lo sostuvo, olvida por qué vive. Así que Dios crea un calendario que cuenta la historia de Israel una y otra vez, para que el pueblo no viva solo por impulso. Ahora, Levítico menciona varias fiestas. No voy a inventar detalles fuera del texto, pero sí quiero que veas la lógica y la imagen. Hay fiestas que recuerdan liberación, como la Pascua y los panes sin levadura. Son como un ancla emocional. No vuelvas a vivir como esclavo. Imagínate familias recordando la noche en que Dios los sacó de Egipto, contando a los hijos lo que pasó, como quien mantiene viva la identidad. Hay fiestas que celebran provisión, como primicias. Es como decir, lo primero no es mío, es del Señor. Esto entrena el corazón a no volverse avaro, a reconocer que todo lo que llega a tu mesa no es solo esfuerzo humano, también es gracia. Hay fiestas que celebran cosecha y alegría, como la fiesta de las semanas, Pentecostés. Es un recordatorio de que Dios no solo acepta lágrimas, también recibe gratitud, y que la fe no es solo prohibiciones, también es celebración sana. Y hay momentos solemnes, como el día de la expiación, que ya vimos, el día en que el pueblo se humilla, se examina y busca limpieza. Es como una pausa espiritual, para no acumular pecado y culpa hasta explotar. Y hay fiestas como tabernáculos que recuerdan el peregrinaje, la fragilidad, el hecho de vivir en tiendas. En otras palabras, no te olvides que fuiste vulnerable, que fuiste sostenido. Eso mata el orgullo. ¿Te das cuenta del patrón? Levítico no permite que el pueblo viva en automático. Les da ritmos, alegría, memoria, gratitud, arrepentimiento, descanso, porque sin ritmos el alma se desordena. Y aquí entra un contexto cultural interesante. En muchas sociedades antiguas, las fiestas existían para exaltar reyes, fertilidad, dioses caprichosos o victorias militares. En Levítico, en cambio, las fiestas están orientadas a la historia de salvación y al carácter de Dios. No son fiestas para inflar el ego humano, son fiestas para recordar la misericordia divina. Ahora, llévalo a una imagen moderna. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene calendario espiritual? Vive corriendo, produce, se agota, se anestesia, y cuando por fin se detiene, se siente vacía porque olvidó el porqué. Levítico te enseña algo simple y profundo. Dios te llama a recordar, a construir pausas que te devuelvan al centro. Porque, seamos honestos, hoy también necesitamos fiestas en el buen sentido. Momentos intencionales donde paras, miras tu vida, agradeces, corriges rumbo. No necesariamente con un ritual antiguo, pero sí con un principio. El corazón necesita memoria. Y esto se conecta con el público adulto de una manera muy real. A los 35 plus, ya sabes lo rápido que pasan los años. Un día estás empezando y de pronto ya se te fue una década. Levítico te dice, no dejes que tu vida se te escape sin sentido. Marca el tiempo, recuerda, aprende, celebra lo correcto, llora lo necesario, arrepiéntete cuando toque y vuelve. Y fíjate cómo la secuencia sigue perfecta. Si Dios organiza el tiempo con fiestas, también organiza algo todavía más concreto, la tierra y la economía. Porque no sirve celebrar si por dentro la sociedad se está pudriendo con deudas eternas, explotación y desigualdad brutal. Y ahí Levítico da un paso sorprendente hacia años sabáticos y jubileo, descanso para la tierra, liberación para personas, freno a la acumulación. Y eso nos lleva directo al siguiente tópico, jubileo y economía. Dios también habla de deudas, tierras y libertad. Tópico 14. Jubileo y economía, descanso, restitución y libertad real. Y aquí Levítico sorprende a casi todo el mundo, porque después de hablar de fiestas, de calendario, memoria, adoración, el libro baja a un terreno que hoy también es sensible. Dinero, tierra, deudas y libertad económica. Es como si Dios dijera, tu espiritualidad no es real si tu sociedad está construida sobre explotación. Y entonces aparece una de las ideas más impactantes del Antiguo Testamento, el año sabático y el jubileo, Levítico 25. Quiero que lo imagines como una película, porque esto no es teoría. Esto cambia vidas. Piensa en una familia que trabaja una parcela de tierra, en un mundo agrícola,
La tierra es supervivencia. Si tienes tierra, comes. Si no tienes, dependes de otros. Y en cualquier sociedad, cuando no hay frenos, pasa lo mismo. El que tiene más empieza a acumular. El que tiene menos se endeuda y con el tiempo se crea una clase de personas atrapadas para siempre. Es esclavitud disfrazada de economía. Dios corta esa espiral con dos herramientas: el año sabático. Cada cierto tiempo, la tierra descansa. No es solo un detalle agrícola, es una declaración espiritual. La tierra no es tuya como dueño absoluto, es de Dios. Y también es una declaración humana. No eres una máquina, no naciste para producir hasta morir. Imagínate lo contracultural que es eso. En un mundo donde el miedo dice, si no produces, te mueres. Dios ordena descanso con confianza. Visualiza la escena: campos sin sembrar, gente aprendiendo a vivir con menos control, a depender de la provisión de Dios. Eso entrena la fe y además protege la tierra. Es como si Dios enseñara ecología y teología al mismo tiempo, sin llamarlo así. El jubileo. Y aquí viene el golpe más fuerte. Después de ciclos establecidos, llega un año donde se anuncia libertad y restitución. La idea central, según el texto, es que las propiedades regresan a la familia original y se liberan ciertas situaciones de servidumbre vinculadas a la pobreza. En otras palabras, Dios no permite que la pobreza se vuelva una condena generacional sin salida. Imagina el sonido del cuerno, el shofar, anunciando el jubileo. No es un sonido bonito, es un sonido que cambia destinos. En una aldea, alguien escucha ese anuncio y piensa, ¿de verdad vamos a recuperar lo que perdimos? Porque en ese mundo, perder la tierra era perder la herencia, el futuro, el nombre. Era como perder tu lugar en la historia. Y aquí está el corazón de la idea. Dios pone un freno a la acumulación sin límites, no porque odie el progreso, sino porque ama la justicia. Porque una sociedad sin frenos produce ricos más ricos y pobres más pobres, hasta que el pobre ya no es un vecino, es un esclavo. Y eso, para Dios, no es tolerable dentro de su pueblo. Ahora, algo importante. Esto no significa que no existan consecuencias por malas decisiones o crisis. Levítico no es ingenuo. Reconoce que hay pobreza, que hay venta de tierra, que hay deudas, pero ofrece un camino para que la desesperación no sea eterna. Y eso es impresionante. El Dios Santo también es un Dios que piensa en estructuras de misericordia. Y aquí viene un detalle cultural que te ayuda a entender mejor. En las culturas antiguas, la esclavitud por deuda era una realidad. No siempre era captura por guerra. Muchas veces era me endeudé, no pude pagar, me entrego como siervo. En ese mundo, la deuda podía tragarse a una familia entera por generaciones. Levítico pone límites. El pueblo de Dios no puede funcionar como Egipto, donde la gente nace para ser aplastada por sistemas. Y aquí, la frase de fondo que Levítico te deja sentir es: ustedes fueron esclavos, no vuelvan a crear esclavos. Es memoria convertida en ética. Ahora, llevándolo a hoy, sin salir del sentido del tópico, ¿cuánta gente vive esclava por dentro? No necesariamente con cadenas visibles, pero con cadenas de ansiedad, deudas, presión constante, miedo a perderlo todo, consumo sin freno, trabajo sin descanso. El jubileo te grita una verdad que hoy necesitamos escuchar. Dios ama la libertad real. La libertad no solo espiritual, sino también la libertad de una vida que no está devorada por la desesperación. Y el año sabático también es una bomba para nuestra generación. Vivimos en una cultura que glorifica la hiperproductividad, como si descansar fuera pecado. Levítico te dice lo contrario. Descansar en obediencia es un acto de fe. Es decir, mi vida no se sostiene solo por mi control, se sostiene por Dios. Ahora déjame ponértelo en una imagen final bien clara. Imagina una comunidad donde cada cierto tiempo la tierra descansa, donde el endeudado tiene esperanza, donde el pobre no es condenado para siempre, donde el poderoso sabe que no puede acumular sin freno. Esa comunidad se vuelve más humana, más estable, más justa. Y eso también es santidad. Y fíjate cómo la secuencia se mantiene.
Ya vimos que Levítico toca altar, corazón, comunidad, tiempo y ahora economía y libertad. ¿Qué queda para cerrar el mensaje? Queda la gran advertencia y la gran promesa. Si obedecen, hay vida. Si se rebelan, hay consecuencias. Levítico termina con bendiciones y advertencias para dejar claro que la santidad no es teoría, es un camino con resultados reales. Y ahí entramos al último tópico, el cierre del viaje, bendiciones y advertencias. ¿Y por qué Levítico sigue hablando hoy? Tópico 15, final, bendiciones y advertencias. Levítico no termina suave, termina verdadero. Y ahora sí, llegamos al cierre del viaje, pero Levítico no cierra como una historia bonita con música tranquila. Levítico cierra como cierran los libros que de verdad te aman, con verdad, con peso y con una decisión delante de ti. Porque después de enseñarte el camino, ofrendas, sacerdocio, santidad, justicia, límites, vida sagrada, calendario, jubileo, Dios no deja todo en buenas ideas. Levítico termina con una lógica directa. Lo que eliges tiene consecuencias. Imagina otra vez el campamento. Ya no lo veas como al inicio, cuando todo era confusión y polvo. Ahora míralo como un pueblo que ya recibió estructura. Ya sabe dónde está el tabernáculo. Ya sabe que Dios está en medio. Ya sabe que lo santo no se improvisa. Ya sabe que la vida cotidiana también es parte de la fe. Es decir, ya no pueden decir no sabíamos. Y ahí es donde Levítico pone las dos rutas sobre la mesa. Bendición si caminan en obediencia, disciplina y consecuencias si deciden endurecerse, no como amenaza vacía, sino como ley moral del universo. Cuando una comunidad honra a Dios, se ordena por dentro. Cuando lo rechaza, se desordena por dentro. Y el desorden, tarde o temprano, rompe todo. Las bendiciones no se presentan como magia, se presentan como vida que florece. Es como si Dios dijera: si me ponen en el centro, el campamento respira. Hay paz social, hay justicia, hay descanso, hay provisión, hay seguridad. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque el pueblo deja de destruirse a sí mismo. Visualiza una comunidad donde el débil no es pisoteado, donde las balanzas son justas, donde la familia tiene límites, donde hay ritmos de descanso, donde la tierra no se explota hasta morir, donde la culpa no se acumula hasta pudrir el alma. Eso es bendición, una vida alineada. Pero luego vienen las advertencias, y aquí Levítico se pone serio, porque Dios también dice, en esencia: si ustedes me sacan del centro, no quedan neutrales. Se van a parecer a Egipto, se van a parecer a los pueblos que normalizan el abuso. Y entonces aparecen imágenes duras, crisis, miedo, pérdida, desintegración, derrota. No como un Dios disfrutando del castigo, sino como un Dios advirtiendo lo inevitable cuando la santidad se desprecia, cuando la injusticia se normaliza, cuando la idolatría invade, cuando la violencia crece, cuando el corazón se vuelve terco. Y hay algo teológico aquí que es muy importante. Levítico muestra que el juicio de Dios no es solo castigo externo. Muchas veces es dejar que el pecado madure hasta cosechar su fruto. Porque el pecado siempre promete libertad y termina dando esclavitud. Promete placer y termina dando vacío. Promete control y termina dando caos. Así que Levítico te pone un espejo. ¿De verdad quieres volver a eso? Ahora, déjame darte la imagen más potente para cerrar, bien visual. Imagina que estás parado en la entrada del campamento mirando el tabernáculo al centro. Ves el humo subir, ves la vida del pueblo girar alrededor de esa presencia. Y escuchas la pregunta final del libro, aunque no esté formulada como pregunta: ¿Dios va a ser el centro o solo un símbolo? Porque esa es la diferencia entre un pueblo con futuro y un pueblo que se rompe. Y aquí está por qué Levítico sigue hablando hoy, sin cambiar el sentido del tópico. Porque nosotros también vivimos con elecciones diarias que construyen o destruyen. Cuando eliges la verdad, tu vida se limpia por dentro. Cuando eliges la mentira repetida, te divides por dentro. Cuando eliges la justicia,
tu hogar respira. Cuando eliges el abuso o la manipulación, tu casa se vuelve un campo de guerra. Cuando eliges el descanso sano, recuperas el alma. Cuando eliges la esclavitud de la hiperproductividad, te pierdes. Cuando eliges arrepentirte y reparar, sanas relaciones. Cuando eliges justificarte siempre, te endureces. Eso es Levítico, no un libro de normas raras, sino un libro que te enseña a vivir cerca del Dios Santo sin destruirte. Un libro que te dice: la santidad es el camino hacia la vida, no hacia la prisión. Así que cierro con esto, como una conversación directa. Si tú venías huyendo de Levítico, hoy ya sabes que no era tu enemigo. Era una puerta que te muestra que Dios es más santo de lo que imaginabas, pero también más misericordioso de lo que te atreves a creer. Porque el mismo Dios que exige santidad es el Dios que provee expiación, orden y regreso. Y ahora la decisión queda contigo. ¿Vas a dejar que Levítico sea un capítulo difícil o vas a permitir que sea el mapa que reordene tu vida? Y ahora, después de recorrer Levítico, ya no puedes verlo como un libro frío, porque Levítico no era un castigo para Israel, era una misericordia. Era Dios diciendo: no quiero que vivas perdido, no quiero que te acostumbres a la culpa, no quiero que te acerques a mí a tu manera y te rompas por dentro. Yo voy a enseñarte el camino. Y aquí está la verdad que golpea fuerte. Muchos hoy viven como si Dios estuviera lejos, cuando en realidad lo que está lejos es el orden, la pureza del corazón, la honestidad con uno mismo. No es que Dios no hable, es que el ruido, las máscaras y los hábitos que nos contaminan nos dejan sin oído. Levítico te lo mostró con claridad. La santidad no es perfección falsa, es una vida alineada, una vida que deja de normalizar lo que destruye, que aprende a reparar, que aprende a volver. Así que no cierres este video como quien cierra un tema. Ciérralo como quien toma una decisión, volver al centro. Examina lo que te está ensuciando por dentro, suelta lo que te está esclavizando, reordena tus prioridades, trata a la gente con justicia y camina con reverencia, porque la presencia de Dios no es teoría, es dirección, es libertad, es fuego que purifica. Y si hoy sentiste que Levítico te habló, no fue casualidad, fue una invitación. Dios quiere habitar contigo, pero también quiere transformarte, que esta sea tu señal para empezar de nuevo, con un corazón más limpio, una mente más clara y una vida con propósito. Si este recorrido te abrió los ojos y quieres seguir entendiendo la Biblia con claridad, historia, contexto y aplicación real para tu vida, suscríbete al canal ahora, porque aquí no solo leemos textos, los hacemos vivir y los traemos al corazón de tu día a día.